Bien, de secciones planas con el octaedro vamos a ver la que produce un plano oblicuo. Sección plana con el tetraedro. Bueno, pues el tetraedro es una pirámide, entonces ya lo hemos visto en el tema anterior, y el hexaedro cubo es un prisma, por lo tanto ya lo hemos visto. Vamos a ver de secciones planas en el octaedro, que es un poquito diferente. Bien, aquí tenemos las proyecciones diédricas de este octaedro regular, octaedro apoyado por un vértice en el plano horizontal y con su diagonal principal perpendicular a ese plano de proyección, a ese plano horizontal. Y aparte tenemos este plano oblicuo. Bien, pues para hallar la sección plana, como vimos con el resto de superficies, pues tenemos que hallar la intersección de cada una de sus aristas con este plano. Bien, vamos a recordar que en el octaedro su sección principal es este cuadrado, A, B, C, D, pero hay más cuadrados. Por ejemplo, este otro cuadrado, A, E, C, F, vamos a verlo aquí, A, E, C, F, eso sería otro cuadrado, y este otro cuadrado que pasa por D y por B, pues sería D, F, B, E. Bien. Es decir, ¿eso qué quiere decir? Que cada 4 aristas están contenidas en un mismo plano, es decir, que con 3 planos tendríamos esto resuelto. Vamos a ver con el más fácil, que sería el que contiene estas aristas intermedias, AB, BC, CD y DA. ¿Cómo es ese plano? Si todos tienen la misma cota, ese plano ya hemos visto que es un plano paralelo al horizontal. Bien, pues vamos a hallar la intersección entre estos dos planos, P y Q. Esa intersección sería una recta horizontal R. R' coincidiría con Q', y al mismo tiempo R, como está contenida también en P, pues al no poder tener traza H tiene que ser paralela. Bien, pues los puntos en los que esa recta R me corte a mis aristas, ojo, a estas aristas que están en este plano Q, que son, repito, la AB, BC, CD y DA, pues ahí estarán los puntos de intersección. En este caso solo me corta a la AB en el punto 1, a D en el punto 2. Sus proyecciones verticales evidentemente están 1' y 2' aquí en Q'. Bien, bueno, pues esas son las más fáciles. Ahora, el resto, ya hemos dicho que cada 4 están contenidas en un plano que es perpendicular al horizontal. En este caso, este sería un plano en el que pasa por estas 4 aristas A, F, C, E. Repito, A, F, C, E. Bueno, pues tenemos ese plano ahí. Plano M, que es el que contiene a esas 4 aristas. Si hallamos la intersección entre M y P, bueno, pues aquí tenemos M y P mayúscula me dan H, H', M' y P' me dan V', V estaría aquí, en fin, eso lo he obviado. Y en fin, uniendo V' con H', pues tenemos la proyección vertical S' de esa recta. S coincidiría con M. Bien, pues donde esa recta S me corte a mis aristas, repito, a las que están incluidas, las que están contenidas en este plano M, pues ahí tenemos los puntos de corte. Me corta a la AF, aquí en este punto 3, y me corta a la EC, aquí en este punto 4. Bien, pues sus proyecciones horizontales, por supuesto, aquí en la traza horizontal M, 3, y aquí 4. Bien, me quedan 4 aristas. ¿Qué aristas son? Pues ese otro cuadrado que hemos dicho, DEBF. DEBF. Bien, esas 4 están contenidas también en un mismo plano proyectante al horizontal. Aquí va a ver enseguida que sí tengo espacio para hacerlo y no hay ningún problema. Pero ¿y si esto no llegara a cortarme bien a la línea de tierra? ¿Qué hago? Bueno, pues una por una. Una por una la voy metiendo en planos proyectantes al vertical, por ejemplo, por F', D'. Aquí tendríamos Z', Z, por este exactamente igual, etcétera, etcétera, etcétera. Si no podemos meterlas las 4 en un solo plano, pues vamos uno a una, o 2 a 2. Bueno, 2 a 2 son rectas que se cortan en F o se cortan en E, pero claro, ahorita tendríamos que hallar las trazas de esas rectas, que quizás sería un poquito más complejo. Bueno, pues en este caso, como he dicho, sí que llega a cortarme, las puedo meter las 4 en este plano proyectante, Z, proyectante al horizontal. Bien, pues vamos a hallar la intersección de estos dos planos, Z y P. Z y P se cortan, pues aquí estará H. Z' y P' se cortan aquí abajo, ojo, sí se cortan, todo esto discontinuo, pues aquí está V'. Bueno, pues V' con H' tenemos T',
No olvidemos que todo esto tiene que ser discontinuo, mientras que todo esto es continuo. Y donde me corte esa recta T, a mis 4 aristas tendremos esos puntos de corte. Aquí solamente me corta las 2 que hay abajo de esas 4, a la BE y a la DE. A las de arriba, DF y FB, pues no las cortaría. Bueno, pues aquí tenemos esos 2 puntos de corte, 5', 6', 5 y 6 en sus proyecciones horizontales, y como ya hemos comprobado las 12 aristas de este octaedro, pues ya tenemos todos los puntos de la sección plana. Ahora lo que nos queda es unirlos, dibujar esa sección plana, se raya y hay que determinar qué partes de esa sección son vistas y cuáles ocultas. Es decir, siempre consideramos la superficie, en este caso del octaedro, como opaca. Bien, pues para ver la visibilidad de esta sección en la proyección horizontal, pues siempre tenemos que mirar en la otra proyección, en la vertical. ¿Por qué? Porque aquí se verá lo que tenga mayor cota que el contorno. El contorno es este cuadrado intermedio, ABCD. Pues ¿qué tiene mayor cota? Lo vemos aquí arriba. Mayor cota que ABCD, que están aquí los 4, pues tienen el punto 1 y el 2, tienen la misma, por supuesto, y el punto 3, que está más arriba. Es decir, aquí vamos a ver solamente 1, 3 y 3, 2. Bien, en la proyección vertical, ¿qué vamos a ver? Pues solamente lo que esté por delante del contorno. ¿Dónde vemos eso? Lo vemos en la proyección horizontal, que es donde vemos el alejamiento. Bien, pues el contorno vamos a recordar que era DF, FB, BE, ED. Esto sería el contorno, es decir, cuando yo miro desde delante lo que veo es todo esto. Bien, pues ¿qué me queda por delante? 6, 4 y 4, 5. De ese contorno, que repito, sería esto. Desde el D en adelante, desde el B, perdón, en adelante. Pues solamente, como vemos aquí, 6, 4 y 4, 5 sería lo que me quedaría con mayor alejamiento por delante de ese contorno. Por tanto, aquí solamente se verían la 6, 4' y 4', 5'. Es decir, esta sería la correcta representación de esa sección plana con sus partes, con sus lados vistos y con sus lados ocultos en cada una de las proyecciones.